La minería genera más de 800.000 millones de dólares anuales de ganancias, siendo la segunda industria económica después de la venta de armas para la guerra. Solo 5 empresas controlan todos los recursos minerales en el mundo. Todas ellas son poseedoras de yacimientos mineros en Catamarca, Argentina. Acechar significa construir una trampa para dañar. Esta es la historia del acecho a una ilusión. Y bueno, nosotros vivíamos de los animales prácticamente. Acá teníamos nuestros animalitos, carneábamos, vendíamos, llevamos la carne a Farallón y ahí la vendíamos. Y de ahí hacíamos queso también de los mismos animales, sea de cabra, también a Farallón, igual de vaca, la carne de vaca también. Por ejemplo, carneaban los animales y la llevábamos a vender en Farallón. Sea que la vendamos por plata o sea que la cambalachamos, como se dice, ¿no? La cambalachamos por mercadería y ya teníamos para pasameses. Y bueno, tendría más o menos 100 metros de ancho por 80 de largo. Claro. Y bueno, teníamos todo, acá teníamos plantaciones, teníamos Sí, cosechábamos maíz, cosechábamos... Y por el río pasaba por atrás, esto era finca, todo esto. Finca. Sí, era finca, todo esto. Y ellos me lo han hecho así, me lo han pasado las máquinas por el medio. Han pasado los topadores para hacer el camino, digamos. Sí. Y por acá está el mineroducto abajo. Está el mineroducto sí, acá. Abajo acá justo. Sí. El mineroducto y bueno, tenía la fibra óptica, pero después se ha roto y bueno, ya la pusieron arriba. Sí. ¿Cómo fue que esto cambió? ¿Cómo fue que se Y destruyó? bueno, lo han destruido ellos le han hecho pasar las máquinas, porque esto era todo con cerco, ¿no? Esto no estaba de cercado, estaba con cerco, y le han pasado la máquina, le han hecho pedazos. Y de entonces ya entró la creciente y lo ha destruido todo. Allá era la otra finquita, bien largo, la que todavía hay prestigio ahí de la finca, de esa finca. Que era cortada, esta acá se cortaba el río. Esta quedó. De ahí había otra así, mucha había para abajo. En fila estaban para abajo las higueritas. Y bueno, esta es la única que quedó. La gran cantidad de ricos minerales de la provincia nos hicieron pensar que lograríamos rápidamente el progreso. Algunos emprendimientos mineros encarnaron ese sueño. La idea instalada en el imaginario social de que la minería debía ser el factor de prosperidad para Catamarca tenía fundamento serio, porque digamos, por la tradición se sabía que la época de prosperidad que había vivido Catamarca era la época de la minería. En un momento en que todavía no se había dado la revolución de la pampa húmeda, cuando todavía se estaba por conquistar el desierto que estaba en poder del indio, Catamarca ya había desarrollado una minería que no era una minería de subdesarrollo, sino una minería
con la mejor tecnificación de la época, porque la minería era un factor vertebrador de la economía y de la vida social de Catamarca. Daba ocupación en ese momento a 1000 familias, porque estaban los obreros que llevaban el mineral de la mina al ingenio, estaban los obreros del ingenio y estaban los arrieros que llevaban las barras de cobre que salían ya terminadas. Catamarca no recibió el ferrocarril a tiempo. Es decir, la zona productora no lo recibió, sino recién en 1912, cuando se inaugura el ramal a Andalgalá y el ramal a Tinogasta, pero ya la minería había fenecido. En 1892, Lafone Quevedo cierra su establecimiento de Pilciao, y en 1895, Adolfo Esteban Carranza, otro pionero de la minería, cierra la mina La Constancia, porque no estaban en condiciones de competir. Abel Peirano fue un profesor universitario de Tucumán que realizó los estudios necesarios para descubrir y registrar la capacidad minera de aguas de Dionisio. Es en esta región donde hoy se centra la ambición de las grandes empresas mineras. Sin imaginar este futuro, Abel Peirano dona los derechos de los yacimientos a las universidades nacionales con la ilusión de generar divisas que permitan al país desenvolverse decente y eficazmente. No obstante, en 1958, el gobierno nacional otorga la concesión del yacimiento, reduciendo las regalías de la provincia al 50% de la futura renta. El pueblo, dueño de la tierra, vio esto como una afrenta y reaccionó violentamente. Pues cuando Adrián Pérez, disconforme comparece con las decisiones del gobierno nacional de cómo se iba a resolver este conflicto, renuncia, y el 18 de marzo del 58 lo designan al señor Daniel Parodi de interventor federal en Catamarca. Se dijo, corrió la versión, de que este señor Parodi venía a entregar farallón negro a la Universidad de Tucumán. No sé qué fundamentos, pero son esas cosas, esas ideas que toman cuerpo en la conciencia colectiva. Y hubo una reacción que por primera vez la he visto en Catamarca. El pueblo tomó la Casa de Gobierno. En marzo de 1958, el pueblo tomó la Casa de Gobierno. Ese es un comportamiento de un pueblo que está dispuesto a defender sus derechos, que no se resigna a perder algo que puede ser, digamos, el incentivo o el factor de su destino más logrado. En la época que todavía no, la administración pública no era la fuente de ingreso exclusiva del pueblo catamarqueño. En ese año 58, y los empleados públicos de 4.000, ahora es de 35.000. Entonces eso explica en buena medida por qué quien se ha resignado a cobrar seguro un sueldo a fin de mes no tiene la capacidad de reacción de quien defiende la fuente de trabajo para ellos y para sus hijos. Muy sencillo. Esta gran batalla del cobre, que después del petróleo es el principal mineral estratégico exportado por países en desarrollo, nos hace pensar firmemente que los yacimientos de cobre son verdaderas minas de oro para un país en pleno proceso de industrialización.